Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana. Lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario Canta Claro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sean más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya. Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es martes 2 de septiembre de 2014 y estos son los titulares de las noticias más importantes de la presente jornada. La Armada Mexicana encuentra los cadáveres de 2 balseros cubanos y rescata a otros 15. Mientras tanto, en Gran Caimán obligan a 16 balseros cubanos a abandonar sus aguas. Se reporta en Estados Unidos que han aumentado las intercepciones de cubanos en el estrecho de la Florida, al tiempo que 2 reconocidos gimnastas cubanos dan el salto y deciden no regresar a Cuba. En otro orden de noticias, entran en vigor abusivas normas aduaneras animadas contra los suministros de los cubanos americanos a sus familiares en la isla y contra el mercado de cuentas propistas. Comenzó en Cuba el curso escolar con déficit de maestros y lo que dicen es mayor autonomía para las escuelas. El director del programa Mesa Redonda, Randy Alonso, molesto porque no le dieron una jabita para meter la botella de aceite que compró en una tienda de divisas. Mientras tanto, el periódico Granma reconoce que durante años se han estado ofreciendo cifras falsas en cuanto a la industria alimentaria en Cuba. La desaceleración de la llegada de turistas a Cuba se mantuvo durante el mes de julio. En Holguín, las autoridades de la dictadura persiguen lo que llaman la muy lucrativa extracción ilegal de oro. En nuestro segmento de las voces de Cuba, estaremos escuchando a Giovanni Izaguirre, quien nos reporta desde Palma Soriano la aparición de pancartas con lemas anticastristas. Y en el ámbito internacional, en nuestra sección Mirada al Mundo, tenemos que el gobierno de Ucrania sufre reveses militares ante separatistas prorrusos. Amnistía Internacional acusa al Estado Islámico de efectuar espeluznantes crímenes étnicos en el norte de Irak. El Estado Islámico, mientras tanto, pierde terreno en Irak ante fuerzas kurdas e iraquíes. El Parlamento alemán aprueba el envío de armas a las milicias kurdas en Irak. Mientras tanto, en Venezuela ocurren protestas en Táchira contra la imposición de un sistema captahuellas para comprar alimentos. Las manifestaciones dejan varios heridos y lesionados. En el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos estará reportando en el fútbol, presentado Javier Chicharito Hernández como nuevo jugador del Real Madrid. Y en las Grandes Ligas, en la pelota, ganan los Marlins con el jonrón número 34 de Giancarlo Stanton. El novato cubano José Soler consigue al bate
algo que solamente 2 peloteros han logrado en las grandes ligas en los últimos 100 años. Los detalles tan pronto regresemos. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Lamentablemente tenemos que comenzar con una triste noticia que destaca el gran peligro que conlleva el tratar de escapar de Cuba por mar. Dice que la Marina de México rescató el lunes a 15 cubanos que navegaban en una lancha frente a la península de Yucatán. Otros 2, un adolescente de 16 años y un joven de 23, fueron encontrados muertos. De acuerdo con datos preliminares citados por la agencia Reforma, los balseros partieron de Cuba con la intención de alcanzar las costas de Estados Unidos. El mal tiempo que azota el canal de Yucatán con alto oleaje, vientos y lluvias habría provocado el arrastre de la nave fuera de su ruta. El primer reporte de los balseros se recibió de parte de pescadores la tarde del domingo. Entonces se les ubicó al norte de Islas Mujeres en el estado mexicano de Quintana Roo. Tras ser interceptados por una embarcación militar, los cubanos fueron llevados ayer lunes a Puerto Progreso. 13 de los sobrevivientes se encuentran en la delegación del Instituto Nacional de Migración en Mérida, mientras que 2 fueron reportados en estado crítico, según el Diario de Yucatán. Las autoridades forenses se encargan de las diligencias relacionadas con los 2 cadáveres. Y mientras esta tragedia ocurre en aguas cercanas a México, en Gran Caimán, las autoridades de las Islas Caimán obligaron el jueves por la noche a abandonar sus aguas a 16 cubanos que viajaban en una precaria embarcación. Según las noticias, Gran Caimán rechazó finalmente a los cubanos que habían llegado horas antes a sus aguas, echando mano a un acuerdo con la dictadura catrista. Se trata de 11 hombres y 5 mujeres de entre 18 y 40 años de edad. Fueron vistos por última vez cuando eran remolcados mar afuera por un barco de la policía local, en medio de olas de 1,5 metros provocadas por una tormenta que se aproximaba. En la operación participó también un helicóptero. Este grupo salió de Manzanillo hace alrededor de una semana. Viaja en una pequeña embarcación hecha de fibra de vidrio y metal, con grandes cámaras de aire amarradas a sus lados. Y mientras estas tragedias continúan ocurriendo, las autoridades de Estados Unidos reportaron que 72 cubanos fueron repatriados a la isla la semana pasada. Esto fue firmado por la Guardia Costera de Estados Unidos en un comunicado dado a conocer el pasado sábado. Los cubanos fueron interceptados a bordo de embarcaciones rústicas en 3 operaciones conjuntas de la Guardia Costera y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras en el estrecho de la Florida. El comunicado describe a las embarcaciones como carentes de condiciones para navegar en el mar. Y al tiempo que todo esto ocurre, repito, en cuanto a cubanos que tratan de huir de la isla por mar, 2 reconocidos gimnastas cubanos aparentemente se han escapado de la vigilancia de los agentes de la seguridad del Estado que acompaña a las delegaciones deportivas de la isla. Dice la información de diariodecuba.com que un segundo gimnasta cubano escapó del equipo que participó en un torneo en Toronto. Informó la televisión local de Miami citando a Ernesto Vila Sarria, quien era considerado una de las principales promesas de ese deporte en la isla y llegó el domingo a Miami. Vila, campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 en la categoría manos libres, dijo que el otro integrante de la selección nacional que se fugó en Canadá es Luis Alberto Oquendo Enríquez. El equipo cubano había viajado a Toronto para participar en un campeonato de gimnasia clasificatorio para los Panamericanos de 2015. El gimnasta Vila ni siquiera llegó a competir. Y cambiando el tópico, ya no se trata de los cubanos que tratan de escapar, sino de qué está pasando con los que regresan con ayuda para sus familiares y con mercancía para los cuentapropistas. La agencia Cubanet, el servicio informativo Cubanet, está reportando que con la nueva resolución de la aduana de Cuba, el equipaje de los viajeros se verá drásticamente reducido. La televisión cubana, bajo control del gobierno, ha intentado salir al paso al malestar originado entre la población y sus familiares visitantes por las nuevas medidas que a partir de ayer, 1 de septiembre,
restringen aún más las cantidades de artículos y elevan los aranceles que los viajeros pueden pasar por las aduanas de Cuba. De 40 pantalones de hombre y 40 de mujer que eran permitidos, la aduana de Cuba solamente dejará pasar de ahora en adelante 10 de mujer y 10 de hombre. Las regulaciones contenidas en la resolución 206 de 2014 de la Aduana General de la República, promulgada a fines de junio, reducirá desde un 30% en el ingreso de teléfonos celulares hasta un 75% el ingreso de prendas de vestir, y así como las cuotas permitidas en gran parte de las 381 categorías de artículos que aborda la normativa, la cual afecta también a los envíos de paquetes desde el exterior. Ahora, amigos, vamos a nuestra pausa habitual. Más adelante los deportes con Jorge Trilla y después yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid presentó ayer lunes al delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, que jugará con el equipo blanco esta temporada, cedido por el Manchester United. Uno sabe lo que representa esta institución y vengo a sumar, y ojalá salgan muy bien las cosas, afirmó en rueda de prensa el futbolista de 26 años, al que el club blanco describió como un atacante rápido y muy hábil, especialmente dentro del área, y que además de ser efectivo en el remate con ambas piernas, posee un buen juego de cabeza. El Real Madrid se reserva una opción de compra definitiva del jugador una vez haya terminado la campaña, pero la afición del Madrid realmente esperaba otra cosa de las últimas horas del mercado de fichaje de verano en Europa: la adquisición del astro colombiano Radamel Falcao, que finalmente pasó al Manchester United. ¿A quién prefieren ustedes, amigos? ¿A Chicharito Hernández o al Tigre Falcao? Yo confieso que prefiero al Tigre antes que al Chícharo. Y nos vamos al béisbol. Cole Hamels y 3 relevistas de los Phillies de Filadelfia se combinaron el lunes para lanzar un juego sin hits ni carreras y vencer 7-0 a los Bravos de Atlanta. Fue el cuarto juego sin hits ni carreras en las mayores esta temporada. Y Giancarlo Stanton disparó su jonrón 34 y los Marlins vencieron ayer 9-6 a los Mets. Por Miami, Adeiny Echavarría de 3-2 con 2 anotadas. En tanto, Gio González se alzó con la victoria y sus nacionales vencieron a los Dodgers con pizarra de 6-4. El zurdo de Hialeah toleró 3 carreras y 3 hits en poco más de 6 innings para su séptimo triunfo ante 9 reveses. Por los Dodgers, Yasiel Puig de 3-0 con 1 anotada. Y hablemos de otros cubanos en Grandes Ligas. El novato Jorge Soler conectó un par de extrabases en su debut en Wrigley Field, el estadio de los Cachorros de Chicago, y su equipo se impuso ayer 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Soler se convirtió apenas en el tercer jugador en 100 años que conecta al menos un extrabase en cada uno de sus 5 primeros juegos en las mayores. El cubano promedia 526, 10 hits en 19 turnos, 7 de ellos extrabases, 4 dobles y 3 jonrones. Un comienzo en Grandes Ligas impresionante. Y en otros resultados de la jornada del lunes en la Liga Americana, en 10 entradas, los Rays vencieron a los Medias Rojas 4-3. Mellizos derrotaron a Orioles 6-4. Tigres a los Indios 12-1. Atléticos a Marineros 6-1. Y los Reales a los Rangers 4-3. En la Liga Nacional, Cardenales vencieron a Piratas 5-4. Padres a Cascabeles 3-1. Gigantes en un doble juego a primera hora ganaron a los Rockies 4-2 y a segunda hora los Rockies vencieron a los Gigantes 10-9. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo.
Y aquí tenemos otras informaciones. Una oleada de sarcásticos comentarios ha provocado la actitud del conocido presentador del programa Mesa Redonda en Cuba, Randy Alonso, el cual se quejó que después de haber comprado aceite para cocinar en una tienda de divisas en La Habana, la cajera no le dio una bolsa plástica para llevarse el producto. Tras pagar por su significativo precio, dice Randy Alonso, me tuve que llevar en las manos el grasiento pomo. La jabita se la debo, me dijo el dependiente a medio sonreír, relató el testaferro, quien entró en la élite periodística de la dictadura durante la llamada batalla de ideas y ha sido una de las figuras más cercanas a Fidel Castro dentro de los medios dominados por la dictadura. Randy Alonso dijo que luego constató el mismo problema en el departamento de confecciones para niños de la tierra Harris Brothers y que un amigo le dijo que no pudo comprar muslos de pollo en la tienda de la estación en Ejido porque tampoco había bolsas. ¿Por qué permitir este maltrato al cliente?, preguntó Randy Alonso en un texto publicado en Cuba Debate. Aunque los abusos de todo tipo son bastante habituales en los caros establecimientos en divisas del gobierno, incluida la adulteración y venta de productos alimenticios falsificados. A los comentarios de los que han tenido conocimiento de esta indignación de Randy Alonso por su botella de aceite grasienta por fuera, pues sencillamente abordan la multitud de problemas que tienen que enfrentar los cubanos de a pie cada día, comparado con los privilegios de la élite castrista a la que pertenece el titulado periodista. En otra información, ayer lunes abrió el curso escolar 2014-2015 con casi 2 millones de estudiantes en 10.366 escuelas y cerca de 172.000 maestros, el 93% de la plantilla requerida para un periodo lectivo en el que se aplicará un modelo que da más autonomía a los centros educativos, reportó la prensa castrista y reproduce la agencia española EFE. Las aulas cubanas acogerán una matrícula que sobrepasa 1.800.000 alumnos en este curso, al que se incorporan nuevas especialidades en la educación técnica y profesional. Pero como en anteriores cursos, el déficit de profesores se convierte en uno de los retos más altos ante el requerimiento de 183.100 maestros en el país, que solo cuenta con el 93.1% de esa cifra. Amigos, ahora llegó el momento de darle paso a las voces de Cuba. Por varias semanas, el Frente Nacional de Resistencia Cívica en Palma Soriano, Santiago de Cuba, ha llevado a cabo varias campañas, todas dirigidas al pueblo. Como resultado, hemos podido visualizar un ligero despertar en la población. Ejemplo de ello es la aparición en la mañana de 2 grandes pancartas colgadas extremo a extremo en la avenida que lleva por nombre Libertad. En las mismas se podía leer preguntas dirigidas al régimen castrista como: ¿Cuba está rodeada de mar o de mal? Fidel, Raúl, ¿dónde está el pescado del pueblo? Por otro lado, podíamos leer un comentario con un toque carismático. Decía: vecina, llegó el pollo, el picadillo de soya y los huevos. Ya estoy cansada de estos comunistas. ¿Dónde está la carne de res y el pescado? Y a continuación las siglas de FNRC. Por estas reacciones del pueblo, la dictadura castrista usa su aparato represivo en contra de los activistas palmeros, recibiendo amenazas, acosos y hasta multas excesivas. Pero ninguna de estas represiones van a impedir que nosotros sigamos concientizando y enseñando al pueblo que el único culpable del hambre y la miseria en Cuba es el propio régimen castrista. Reportó para ustedes Giovanni Izaguirre desde Palma Soriano. Nos ponemos al día ahora en lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Ya con ustedes nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Otro revés para el ejército ucraniano en el este del país. Kiev anunció el lunes la retirada de sus efectivos del aeropuerto civil cercano a Donetsk tras intensos combates con los rebeldes rusos. El ejército de Ucrania asegura que ha combatido allí contra un batallón de tanques rusos. Este soldado, herido en otro enclave, en Ilovaisk, tomado igualmente por los separatistas, asegura que las tropas rusas abrieron fuego contra su compañía desde la frontera, dice. En Mariupol, las fuerzas ucranianas se preparan para lo que parece una inminente confrontación a gran escala con los separatistas. Ayer los prorrusos hundieron una lancha rápida de la marina ucraniana en el mar de Azov, el primer incidente marítimo entre los rebeldes y las fuerzas leales a Kiev desde el inicio del conflicto. Amnistía Internacional acusa al yihadista Estado Islámico de perpetrar una limpieza étnica en el norte de Irak.
El informe publicado este martes revela una serie de relatos espeluznantes de los supervivientes de la minoría yazidí que huyeron de los islamistas hacia el monte Sinjar el pasado mes de agosto. Crímenes de guerra que incluyen cientos de ejecuciones sumarias y secuestros masivos. Mientras, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebra una sesión especial sobre Irak. Las acciones terroristas del Estado Islámico son violaciones inaceptables de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. Durante el pasado mes de agosto, más de 1.400 personas murieron y decenas de miles de yazidíes se unieron a un éxodo masivo hacia el Kurdistán iraquí, huyendo del Estado Islámico. Las violaciones incluyen asesinatos, torturas, secuestros, violencia sexual y física y conversiones forzadas. El Estado Islámico además participó en el secuestro y reclutamiento de niños como combatientes. El Estado Islámico pierde terreno en Irak. Un combinado de fuerzas kurdas, ejército iraquí y milicias chiíes ha arrebatado 3 localidades a los yihadistas en las últimas 48 horas. El hijo del expresidente iraquí, Jalal Talabani, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a frenar a los islamistas. Esta es la línea del frente contra el terrorismo. Si no los paramos aquí, acabarán yendo a Occidente. Tenemos que frenarlos definitivamente. Las fuerzas que combaten al Estado Islámico recuperaron el lunes las localidades de Suleimanbek y Yankaya. El domingo, la colaboración entre los peshmergas del Kurdistán y las milicias chiíes posibilitó la reconquista de Amerli. La ciudad de mayoría turcómana, situada entre Bagdad y Erbil, llevaba 2 meses cercada por los radicales suníes. El primer ministro iraquí saliente, Nouri al-Maliki, visitó ayer el enclave y saludó la entente entre chiíes y kurdos. Numerosos testimonios señalan que hay instructores iraníes sobre el terreno. El Parlamento alemán aprueba el envío de armas a los kurdos de Irak. Por amplia mayoría, el Bundestag ha dado el visto bueno al gobierno de Angela Merkel para que distribuya armamento a las milicias kurdas que luchan contra el Estado Islámico en el norte de Irak. Tenemos la opción de no tomar ningún riesgo, de no dar nada y de aceptar la extensión del terror. O podemos apoyar a los que valiente y desesperadamente luchan con los mínimos recursos contra el terror atroz del Estado Islámico. La lista de armas que Alemania enviará al norte de Irak contiene 16.000 fusiles de asalto, 30 misiles antitanques Milán, 240 lanzagranadas RPG y 10.000 granadas. Berlín ya ha distribuido a los kurdos ayuda humanitaria y material defensivo como cascos y uniformes de combate. Todo el envío se realizará bajo el consentimiento y control del gobierno iraquí. Al menos un herido de bala y otros 5 lesionados es el saldo de las protestas que se iniciaron desde la madrugada de este lunes en Venezuela, en el estado Táchira, en contra de la implementación del llamado Sistema Biométrico para Control de la Venta de Alimentos. Según reportes de integrantes del Foro Penal Venezolano en el estado Táchira, el joven Denis Leonelli Zambrano habría resultado herido de bala en el abdomen en medio de las manifestaciones en el sector Las Vegas, en Táriba. Otras 5 personas también habrían quedado lesionadas por perdigones en estos enfrentamientos con los que se despertó Venezuela en el estado Táchira. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. El periodista independiente Fran Correa publica con fecha de hoy una muy interesante crónica en el servicio informativo cubanet.org, donde habla sobre el conformismo de los cubanos y concluye así, abro comillas: la gente en Cuba protesta, se encabrita, algunos encuentran válvulas de escape que aligeran la presión en la caldera, como lanzarse al mar, tirarse de un puente o ahogarse en una botella de alcohol, pero la masa en general se levanta y sale a la calle a sufrir y a inventar y a vencer el día, nada más. Cierro comillas. Coincidiendo con esto, la agencia noticiosa EFE reseña desde La Habana el primer día de la imposición de nuevas y abusivas normas aduaneras dirigidas fundamentalmente contra los cubanoamericanos que viajan a la isla cargados de bienes de consumo para sus familiares uno y para revender en el mercado de cuentapropistas otros. Lo más destacado, según la agencia española, el conformismo de los esquilmados. Todo bien, sin problemas. Era ayer la respuesta más habitual entre los pasajeros que llegaban en los primeros vuelos desde Miami, según EFE.
Nadie debe extrañarse de esto, pues la triste realidad es que los cubanos desterrados que viajan a Cuba, al hacerlo y apenas abordan el avión que los llevará a la isla, recogen el mismo miedo que supuestamente dejaron al irse de allá, y los acompaña durante todo el tiempo que están de regreso en ese infierno. Y al igual que los que viven en la isla, no quieren admitir, porque los menoscabaría en su yo interior, que el miedo y el conformismo no son el efecto de vivir o haber vivido bajo la dictadura, sino la causa de que la misma se haya sostenido durante tantos años. Te encabronas, sí, por los abusos, pero bajas la cabeza, sigues andando y, como dice el periodista Correa, sales a la calle a sufrir y a inventar. Y claro está, mientras más doblas el lomo delante de los que te apalean, más palos te dan. Hoy son las trabas para controlar lo que tu familia te envía y para controlar a los cuentapropistas. Mañana, ¿qué será? Ciertamente, no son los castristas quienes van a romper ese maldito círculo vicioso de miedo, conformismo y dictadura. A ellos les va muy bien. Y así terminamos, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más por la sintonía, por estar en compañía nuestra. Y ahora, amigos, les invitamos para mañana, a la misma hora y en la misma frecuencia, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios, siempre a través de Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.